La victoria por 1-0 de España frente al seleccionado de Checoslovaquia es quizá el único dato positivo de una jornada que podemos definir como día de sobresalto en el mundo de la economía. De sobresalto para los inversores bursátiles que se pasaron el día con el temor a un nuevo crack internacional que al final afortunadamente no se produjo. También fue un día de sobresalto para nuestro ministro de Economía, quien después de muchas matizaciones no tuvo por menos que reconocer que ni él ni el Gobierno esperaban los malos resultados de la evolución del desempleo. Y es que según los datos de la encuesta de población activa, el número de parados creció en 53.000 personas en el último trimestre del año 89. Este asunto y la comparecencia de la ministra Rosa Conde hoy en el Club Siglo XXI para hablar de las relaciones del Gobierno con la prensa van a ser nuestros temas del día. Una jornada en la que además pasaron también todas estas cosas. A las 12 de la noche finaliza el plazo para presentar las alegaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia antes de que éste tome la decisión de repetir o no las elecciones de las mesas de Alcantarilla y Cartagena. Izquierda Unida y Partido Popular han pedido una nueva votación en las mesas mencionadas al no haber aparecido las actas oficiales del escrutinio. El PSOE, sin embargo, piensa que los resultados son claros, que el escaño en litigio le corresponde y por tanto no es necesario repetir las votaciones. La decisión final será dada a conocer en los próximos días. El consejero de Interior del Gobierno vasco, Juan Lasa, ha negado que hayan existido irregularidades y tráfico de influencias en la concesión de licencias del juego ante la Comisión del Parlamento Vasco. La comparecencia de Lasa ha venido motivada por una serie de informaciones periodísticas y una pregunta de Eusko Alkartasuna en la que se denunciaba que desde 1985 se habían concedido licencias de máquinas tragaperras a empresas en las que trabajaban personas relacionadas con el Partido Nacionalista Vasco y con responsables del Departamento de Interior del Gobierno autónomo. El Gobierno y la patronal han llegado a un acuerdo relativo a la financiación de la seguridad social, según el cual las aportaciones empresariales no crecerán por encima del índice de precios al consumo previsto para 1990, esto es, en torno al 5,7%. El fiscal del caso Urquijo pidió una pena de 11 años de cárcel para Mauricio López Roberts como segundo encubridor del autor de los asesinatos, al dar cobertura a Javier Anastasio para que pudiera salir del país. No obstante, el fiscal solicitó un indulto parcial y particular a la pena solicitada de 11 años al tiempo transcurrido desde los hechos y porque, según dijo, cada uno debe pagar lo justo. Gobierno y Generalitat llegaron a un acuerdo sobre financiación y delimitación de funciones de la Policía Autónoma Catalana, los Mossos d'Esquadra. Acuerdo que, según señaló el ministro del Interior, José Luis Corcuera, no significa un repliegue de las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña. En este sentido, Corcuera añadió que los policías y guardias civiles que vayan a ser sustituidos en sus funciones por Mossos d'Esquadra no saldrán de Cataluña. La ejecutiva del PSOE ha analizado la situación política tras el debate del caso Juan Guerra en el Congreso, la sentencia del Tribunal Constitucional, el rechazo de la querella contra el diario El Mundo y el frente común que algunos partidos de la oposición han formado contra el Gobierno. Felipe González, que ha presidido la reunión, ha confirmado que comparecerá antes de fin de mes ante los medios de comunicación. Más de un centenar de diputados británicos han presentado en el Parlamento una moción para que el gobierno de Margaret Thatcher mantenga las sanciones a Sudáfrica. De esta forma apoyan la postura de la Comunidad Europea. Mientras, el ministro de Exteriores británico ha anunciado que el Reino Unido levantará unilateralmente las sanciones al régimen de Pretoria, decisión contraria a la que adoptaron sus colegas comunitarios ayer en Dublín. $2,5 millones era el número oficial de parados al término de 1989 en nuestro país, después de que el último trimestre rompiera la tendencia de reducción del desempleo que se había sostenido durante todo el año pasado. Lo malo es que esa tendencia de destrucción de empleo parece ser que se mantiene, a juzgar por los datos relativos al pasado mes de enero, datos de los que ya dimos cuenta en su día en este informativo, sobre un incremento de 17.000 nuevos empleados en el pasado enero. Datos para preocupar, como reconoció hoy el propio ministro de Economía, Carlos Olchaga. La encuesta de población activa del último trimestre de 1989 ha revelado que el paro aumentó respecto al anterior en 53.400 personas. Los datos que cierran la estadística del empleo en el año pasado muestran un número de parados de algo más de 2,5 millones de personas, lo que arroja una tasa de paro sobre el total de la población activa del 16,9%, todavía una de las más altas de los países de nuestro entorno. Al conocer los datos, el ministro de Economía, Carlos Olchaga, quiso matizar y mostró su extrañeza por la evolución del mercado de trabajo. Bueno, son unos datos bastante raros, porque frente a una disminución de los ocupados que son
fundamentalmente trabajadores autónomos, ha seguido creciendo el empleo de los trabajadores por cuenta ajena o los asalariados. Entre las precisiones de Solchaga se incluye que las cifras del cuarto trimestre de 1989 no alteran las presentadas hace unas semanas para el conjunto del año, ya que según el ministro la creación de empleo en el pasado año, que ascendió a 488.000 trabajadores, ha sido la más alta de los últimos ejercicios. Al cabo, desde el Ministerio se reconoce el desliz de la última encuesta de población activa, pero se resalta la evolución positiva de fondo. Nos quedan dos datos más para completar la actualidad económica del día. El de última hora es la carta remitida por el presidente del Banco de España, Mariano Rubio, al presidente de la patronal bancaria, Rafael Termes. Carta en la que le vuelve a reiterar la necesidad de mantener las restricciones al crédito para que así no se dispare la inflación en este año 90. El otro dato es el relativo a los mercados de valores, que si bien sufrieron fuertes descensos, no llegó a producirse el crack que muchos habían augurado. Así, por ejemplo, en Madrid la bolsa descendió 3,30 puntos, en Barcelona 4,48, en Bilbao 3,52 y en Valencia 2,36. Unos descensos alejados del espectacular que sufrió hoy la bolsa de Tokio, que abrirá dentro de unas horas y que por lo tanto centra ahora el interés de los inversores internacionales. Vamos a cambiar de argumento porque, como les decía, la ministra portavoz del Gobierno, Rosa Conde, pidió la autorregulación de los periodistas durante el almuerzo que tuvo hoy lugar en el Club Siglo XXI y al que asistieron directores y responsables de la práctica totalidad de los medios de comunicación. Encuentro en el que la ministra volvió a reiterar la tesis del Gobierno de que hay periodistas buenos y malos y sin ahorrar alguna que otra recomendación a modo de lección magistral sobre cuál debería ser, evidentemente, a juicio del Gobierno, el comportamiento de los medios de comunicación y sus profesionales. Todo ello ante la sorpresa y el pasmo de los presentes por venir esas recomendaciones de la portavoz de un Gobierno democrático. Nuestra relación con la prensa, nuestra buena relación con la prensa termina, y aún sigue después, pero termina en el momento en el que haya una acusación de personal o política de nuestra falta de honradez personal y de honradez política. Se nos ha acusado directamente de un delito de calumnias y yo les aseguro aquí que voy a exigir responsabilidades porque se nos acuse de calumniar, sencillamente. Creo que esas son las reglas justas del Estado de Derecho. No es posible acusar a un periódico de calumniar o de ese y otros delitos sin que haya ninguna consecuencia. La principal regla del Estado de Derecho es que no puede existir la impunidad para nadie y desde luego no puede existir la indefensión para nadie. No podemos hacer otra cosa. El Gobierno entendió que las informaciones dadas en un periódico madrileño ponían en cuestión las decisiones políticas del Gobierno y pensaba que estaba lesionando gravemente porque estaba acusando al Gobierno de un delito, en cierto modo, de prevaricación. Es obligación del Gobierno y precisamente en pro de esa libertad de expresión poner en marcha los mecanismos que tiene en su mano para aclarar ante los ciudadanos esta decisión, esta situación. Si los jueces deciden lo contrario, eso no demuestra nada más que la independencia del Poder Judicial. Por tanto, quiere decir que quien acusa tiene la obligación de probar su acusación y si no, tiene que responsabilizarse de algo que no es acusación, sino difamación. Yo creo que el Gobierno no tiene que hacer ninguna rectificación pública. Es más, tiene que afianzarse una vez más ante los ciudadanos de que su interés nunca es difamar a nadie, nunca es ir contra nadie. No estamos planteando una polémica frente a un medio o frente a los medios en general. Estamos defendiendo nuestra integridad personal y política. Creo, sinceramente, y desde que he llegado al Gobierno todos me lo habéis oído, que es importante que exista una regulación en el sector. ¿Por qué? Y lo he intentado explicar en mis palabras iniciales. Porque se han producido una serie de transformaciones importantes en los medios de comunicación por el crecimiento económico, por el crecimiento de los medios, por el aumento de los medios escritos, de la radiodifusión, de la televisión, que exige claramente diferenciar un tipo de prensa u otro. Para el Gobierno y para los ciudadanos es importante saber que existe una prensa seria, responsable, crítica, muy crítica, pero responsable, y una prensa que no lo es tanto. Y esto existe en todos los países, os guste o no os guste. Y yo no voy a intentar regularlo. Y en cuanto a la televisión privada, que es el único tema más concreto que me ha dado, usted me pregunta si va a funcionar algún día con independencia. Mire usted,
Yo creo la pública, perdón. La televisión privada con total independencia, y lo demuestra la que hay en Antena. La televisión pública. Se ríe, es que a mí eso me cabrea muchísimo. Eran las reacciones del público asistente a este almuerzo en el Club Siglo XXI, a esta última afirmación de la ministra portavoz Rosa Conde. Y en relación con esta última afirmación, ustedes mañana podrán leer en varios medios de comunicación de alcance nacional, o entre ellos el diario ABC, las declaraciones del director general de esta cadena de Antena 3 de televisión, Manuel Martín Ferrán, que en relación con lo dicho por la ministra portavoz, afirma que agradece mucho a la ministra portavoz Rosa Conde el reconocimiento público a la independencia que día a día evidenciamos en nuestra antena. No es frecuente en un momento de crispación ante la prensa una palabra de elogio de un miembro del Ejecutivo. Me alegra, dice Manuel Martín Ferrán, advertir un cambio notable de la política informativa por parte del Gobierno. Es la fina ironía de un profesional a la butad de una miembro del Ejecutivo. Vamos a cambiar de argumento, porque 2.500 observadores internacionales, entre ellos el expresidente norteamericano Jimmy Carter, se encuentran ya en Nicaragua para supervisar los comicios que se van a celebrar el próximo domingo en este país centroamericano, donde hoy ha finalizado la campaña electoral. A 4 días de las votaciones, las distintas encuestas arrojan una clara ventaja de los sandinistas sobre el bloque opositor liderado por Violeta Chamorro. A estas horas, el presidente nicaragüense Daniel Ortega da un mitin fin de campaña en la Plaza de la Revolución de Managua ante cerca de 300.000 personas que han invadido las calles con banderas del Frente Sandinista y que han colapsado el tráfico de la ciudad. El domingo pasado cerraba la campaña la líder de la Unión Nacional Opositora, Violeta Chamorro, a quien los sandinistas acusan de ser la candidata de los Estados Unidos. Según una encuesta de la cadena norteamericana ABC y del periódico Washington Post, publicada hoy, Daniel Ortega sería votado el domingo por un 48% de los electores, 16 puntos más que Chamorro, que recibiría el apoyo de un 32% de la población. Tanto Ortega como Chamorro han pedido tranquilidad y paz a los habitantes y aseguran que respetarán los resultados electorales, sean estos cuales sean. Existe, no obstante, gran preocupación por la tensión que se ha acumulado en un país en guerra civil y sometido a numerosas presiones del exterior. El Consejo Supremo Electoral ha prohibido cualquier tipo de manifestación de victoria durante el día de las elecciones con el fin de evitar desórdenes. Los comicios del domingo serán vigilados por más de 2.000 observadores internacionales, entre ellos 41 españoles. El secretario de organización del Partido Socialista, Chiqui Venegas, dará cuenta mañana en rueda de prensa de lo tratado hoy por la ejecutiva de su partido, reunión a la que ya hemos hecho referencia. Este será uno de los datos de mayor interés de la agenda de mañana, en la que también tendrá un protagonismo especial Joan Lerma, presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana, que tendrá que comparecer ante el Parlamento Autónomo. En el Parlamento catalán se debatirán las propuestas de la oposición por las que se solicita al gobierno de Jordi Pujol la retirada del plan de residuos industriales, un asunto que quedó aplazado en la sesión plenaria de hoy y que ha motivado las protestas de las poblaciones de la comarca de Albarbará en contra de la instalación de uno de estos vertederos en la zona. El presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana, Joan Lerma, comparecerá ante el Parlamento Autónomo para responder a las interpelaciones de la oposición sobre las implicaciones de su ejecutivo en el supuesto tráfico de influencias en la recalificación de unos terrenos en Paterna, asunto que motivó el cese del consejero de Obras Públicas del Gobierno autónomo. Don Juan Carlos hará entrega de los premios internacionales de periodismo Rey de España que todos los años concede la agencia EFE. Por su parte, el ministro de Educación, Javier Solana, entregará los premios Giner de los Riosa, la innovación educativa. Por último, se entregarán los premios Espejo de España, que en el apartado de novela correspondió este año a nuestro compañero Víctor Márquez Reviriego. Un defecto en el diseño y construcción bajo patente francesa es el origen de los distintos fallos e incidentes ocurridos en la central nuclear Vandellós 2. Así de taxativo fue hoy el presidente del Consejo de Energía Nuclear durante su comparecencia ante la comisión correspondiente del Congreso. Según Donato Fuejo, la orden de cierre de Vandellós 2 solo es competencia del Gobierno de la Nación. De Vandellós ya había incumplido medidas de seguridad e incluso fue sancionada en 2 ocasiones, según ha manifestado hoy el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Donato Fuejo, en el Congreso de Diputados. Y el Ejecutivo calificó las infracciones en un caso de leve y en otro de grave. En el caso de infracción leve la sanción fueron 600.000 pesetas y en el caso de grave fue de 1.010.000 pesetas. El pago de estas discretas sanciones fueron suficientes para que la central siguiese funcionando hasta que ocurrió el accidente del pasado 19 de octubre.
fallo en el diseño original y excesiva confianza por parte del Consejo de Seguridad Nuclear y de la empresa propietaria Ifrensa fueron las causas que originaron el accidente. El borrador del informe final ya está terminado. Ahora deberá ser aprobado por el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear y en el plazo de unos 20 días se presentará al Parlamento. El Consejo ni tiene capacidad ni tiene competencia para decidir, salvo en esos casos de inminencia, de riesgo o de peligro, que puede parar una central, pero el Consejo no tiene competencia para decidir si una central se abre, opera, o si una central se clausuriza y desmantela. Por el momento, el destino de la central nuclear de Vandellós está en manos del Ejecutivo. Esta parada cautelar. El clima parece que no tiene intención de cambiar en las próximas horas. Lo cierto es que hoy vivimos en la mayor parte de la península una jornada auténticamente primaveral, con temperaturas que en algunos lugares de la geografía española llegaron a superar los 20 grados. Más detalles sobre lo que va a ocurrir en las próximas 24 horas nos los cuenta, como cada noche, nuestro compañero Jordi Cruz. Hola, buenas noches. Las lluvias de la pasada noche solo han sido una ilusión y, como si fueran un espejismo, se han disipado. Mañana tendremos un tiempo anticiclónico. El anticiclón estará centrado en los Alpes, pero nos afectará plenamente. Únicamente en el litoral mediterráneo, especialmente en Andalucía oriental, habrá un flujo de vientos de levante cargados de humedad que provocarán algo de nubosidad. Pero en el resto de España tendremos un tiempo soleado. Únicamente en el norte podrán aparecer algunas nubes, en el Cantábrico, y también algunas nubes en la zona del Estrecho, también en las Baleares y en las Canarias. En el resto de España tendremos un tiempo muy soleado y mañana por la mañana volverán a aparecer las nieblas en prácticamente toda España, especialmente en el Valle del Ebro y también en Cataluña. Los vientos serán flojos, muy variables en toda España y únicamente algo más fuertes de levante en la zona del Estrecho, y las temperaturas seguirán sin cambios. Mañana por la mañana serán bajas, pero durante el día serán superiores a las normales. Muy buenas noches. Los ciudadanos marroquíes seguirán sin necesitar visado para entrar en España. Se mantiene así la situación que venía rigiendo hasta el momento, después de que el gobierno español haya decidido retrasar la aplicación de la normativa comunitaria que debería haber entrado en vigor en la próxima primavera, en función de la cual los ciudadanos de Marruecos tendrían que solicitar visado para entrar en nuestro país. Actualmente residen legalmente en España unos 12.000 marroquíes. Pero la cifra de norteafricanos ilegales, es decir, sin permiso de residencia o de trabajo, es mucho mayor, ya que con la aplicación de la ley de extranjería vivir legalmente en España es cada vez más difícil. Para adecuarse a la normativa de los países comunitarios, que consideran que somos la puerta de entrada de los norteafricanos, nuestro país iba a endurecer más sus fronteras con Argelia, Túnez y Marruecos. Iba a exigir el visado desde la próxima primavera. Sin embargo, España ha aplazado lo menos en un año la imposición de este visado hasta que se generalice en toda Europa. Se interpreta que por dos razones: por no asumir solo el coste político de la medida y porque aún no se ha dotado a los consulados de los países del Magreb de los medios necesarios para proporcionar o denegar los visados con la rapidez necesaria. Estamos a punto de terminar, pero no podemos hacerlo sin contarles, como cada noche, cuáles han sido los números premiados en los sorteos de la ONCE y de la Bonoloto. En el sorteo nacional de ciegos, el número premiado ha sido el 93.361, 93361. Y la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto el día de hoy es la siguiente: los números 15, 22, 25, 28, 38 y 48. Número complementario, el 1. Y vamos a finalizar, les recuerdo así, la victoria de España sobre Checoslovaquia 1-0, gol de Manolo, jugador del Atlético de Madrid, una victoria sobre un seleccionado que no se producía en los últimos 23 años. Frente a este dato positivo, el dato negativo también en el mundo del fútbol, la derrota de la selección española sub-21 por 3-1 frente a Italia. Eso es todo por hoy. Ya saben que mañana tendrán más noticias en Antena 3 Televisión a las 8 en punto de la mañana. Y si quieren estar informados durante la madrugada, tienen los servicios informativos horarios de Antena 3 de Radio. Que pasen una feliz noche. Antena 3, noticias. Muy buenas noches. Ya hay respuesta del Partido Popular con un órdago a la grande, también órdago a la grande que esta mañana hacía público el PSOE por boca de su secretario de organización, Chiqui Venegas,
al anunciar que su partido pretende llevar las incompatibilidades de los cargos públicos hasta sus últimas consecuencias. Según ha sabido Antena 3 Televisión, de fuentes de absoluta solvencia, el Partido Popular está dispuesto a aceptar el envite del PSOE con una condición previa: que el endurecimiento de las incompatibilidades comience por los funcionarios más altos, esto es, por el Gobierno, cuyos miembros, durante el ejercicio de sus cargos, deberán poner sus bienes a disposición del patrimonio del Estado para que éste los gestione. Este es el dato de última hora del que daremos cuenta a continuación con más detalle, para una jornada triste para Luis Solana y para el llamado equipo del triunfo. Felipe González le comunicaba esta tarde su cese o su no redesignación como director general del ente público Radio Televisión Española. Son datos para una jornada que también tuvo estos otros asuntos de interés. Millones de pesetas quedarán liberados tras la entrada en vigor de la orden que publica hoy el Boletín Oficial del Estado, por la que se reducirá el coeficiente de caja de los bancos del 17 al 5%. Se trata del porcentaje de los depósitos captados por los bancos que se mantienen cautivos por orden del Banco de España para que la autoridad económica pueda controlar así el dinero que hay en circulación. Sin embargo, la liberación de esos 4 billones no va a suponer su salida masiva al mercado, ya que la orden obliga a los bancos a destinar ese dinero a la compra de certificados de depósito del Banco de España, a inversiones o a la revalorización de intereses para los clientes, pero no para incrementar la concesión de créditos. No hubo acuerdo en la reunión de esta tarde entre Gobierno y sindicatos sobre la formación profesional, un asunto que el Gobierno desea negociar a 3 bandas, es decir, contando con los empresarios. Por su parte, los sindicatos, que prefieren una negociación bipartita, presentaron lo que han definido como plan de choque destinado. Pues vamos con la noticia que les anunciaba en un principio. Fuentes de toda solvencia del Partido Popular, a las que ha tenido acceso Antena 3 de Televisión, han confirmado la aceptación del envite hecho público hoy por Chiqui Benegas. Los populares aceptan el endurecimiento de las incompatibilidades para cargos públicos con 3 condiciones. Al llegar al Ejecutivo, los miembros del Gobierno deberán poner sus bienes bajo la gestión del patrimonio del Estado durante el tiempo de ejercicio del cargo. Asimismo, los populares propondrán que las compras de bienes inmobiliarios que realicen los miembros del Gobierno no puedan ser vendidas durante los siguientes 5 años. La tercera propuesta del Partido Popular será la de limitar las inversiones que quiera realizar cualquier miembro del Gobierno exclusivamente a la renta fija. Son datos obtenidos por la redacción de Antena 3 Televisión esta misma noche en el Club Siglo XXI de Madrid, donde intervino y interviene hasta ahora como invitado José María Aznar. José María Aznar acusó esta noche al PSOE de querer apropiarse de la Constitución dentro de su estrategia de pretender patrimonializar la política durante el discurso pronunciado esta noche en el Club Siglo XXI. Según el líder de los populares, las recientes querellas contra 2 diarios madrileños demuestran la dinámica en la que se encuentra inmerso el PSOE de apropiación de la libertad. Lo más inquietante es el comportamiento del poder político, en una actitud que debo calificar como de apropiación de la libertad. Y desgraciadamente los últimos días y las últimas semanas han ofrecido grandes y extraordinarios ejemplos de esa apropiación. En respuesta a las afirmaciones de ayer de la ministra Rosa Conde y de hoy de Chiqui Benegas respecto al derecho que tiene el Gobierno, como cualquier otro particular, a defenderse, Aznar afirmó: Y nadie le niega, y no le neguemos, al Gobierno el derecho a defenderse. Pero en este caso se ha utilizado al fiscal general del Estado, quien adoptó su decisión forzado por la superioridad y en contra de los criterios de su equipo técnico. Y esa utilización partidista de una figura como la del fiscal supone la entrada de hecho en la inseguridad jurídica, que es la peor de las negaciones de la libertad. En resumen, para Aznar, los socialistas han perdido el norte al querer ser a la vez capitalistas y socialistas, al pretender, por un lado, defender las libertades y luego querer ponerles cortapisas. Pues hasta aquí la reacción del Partido Popular a las afirmaciones de la mañana del secretario de organización del PSOE, Chiqui Benegas, quien anunció las iniciativas a adoptar por su grupo político para borrar la imagen que, según Benegas, pretenden extender algunos sobre la existencia de corrupción generalizada en el Gobierno. Para ello, según Benegas, el Ejecutivo y el partido que lo sustentan están en su derecho de defenderse y por ello continuarán las querellas siempre que las consideren necesarias. Además, ahí queda ese órdago la grande al proponer que los diputados y senadores no puedan ejercer actividad profesional alguna durante el ejercicio de su cargo. Si el Partido Popular quiere, el PSOE está dispuesto a endurecer la vida política española hasta el límite, todo para conseguir que la mujer del César, además de honesta, lo parezca.
y nos parece más decoroso que a partir de ahora, si el resto de los grupos parlamentarios estuvieran de acuerdo, porque queremos discutirlo con ellos y consensuarlo, que la actividad del diputado y la actividad del senador sea exclusivamente la actividad que se deriva de representante del pueblo y de su función por esta elección. Y por consiguiente, que no se tengan otro tipo de actividades que puedan reportar beneficios a los diputados o a los senadores. Diputados y senadores con dedicación e ingresos en exclusiva se pueden acabar los despachos. El Gobierno está dispuesto a cerrar los créditos y las subvenciones a toda empresa que cuente en su nómina con diputados o cargos públicos o familiares de estos. Además, el Partido Socialista está dispuesto a revisar la normativa de financiación de partidos políticos. Son propuestas que, según confiesan destacados parlamentarios socialistas, no serán aceptadas en ningún caso por el Partido Popular. No deja de ser, en cualquier caso, un guiño, una bravata, a ver quién es capaz de llegar más lejos. Por lo demás, la Ejecutiva Socialista valoraba así la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre elecciones, las elecciones, el proceso electoral del 29 de octubre. El sistema electoral español tiene tantas garantías democráticas como cualquier otro. Punto primero y punto fundamental, porque después de las elecciones generales se puso también en cuestión por parte de algunos el sistema de garantías de nuestros procesos electorales. Pero dijo algo más el secretario de Organización del Partido Socialista. Reconoció que el PSOE hace ya un año que pidió a Juan Guerra que abandonara el despacho que ocupaba en la delegación del Gobierno en Andalucía y le pidió además que dejara de ejercer la función de representación del vicepresidente del Gobierno en esa comunidad autónoma. Datos reconocidos por el propio Chiqui Benegas. Le recuerdo que el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, en el debate sobre este tema en el Congreso de los Diputados, dijo desconocer totalmente lo que hacía su hermano y cómo utilizaba su hermano ese despacho en la delegación del Gobierno en Andalucía. Ahora, lo dicho por Chiqui Benegas desmiente al vicepresidente y ha llevado al dirigente de Izquierda Unida, Julián Guita, a acusar taxativamente de mentiroso al vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. Como ven, la situación de la política española inmersa ya en a ver quién puede más, a ver quién da más, a un largo otro mayor. Pero no es solo el Gobierno central el que atraviesa un mal momento. En una situación parecida se encuentra el Gobierno de la Comunidad Valenciana, cuyo presidente, el socialista Joan Lerma, tuvo que oír cómo solicitaban hoy su dimisión a raíz del presunto tráfico de influencias que ha salpicado a su exconsejero de Obras Públicas. Entre tanto, el gobierno de Jordi Pujol se defendía hoy como podía en el Parlamento catalán y en la calle de las acusaciones de tráfico de influencias, también en este caso, en la concesión de licencias para la explotación de juegos de azar a la empresa Luditec. Y en la calle, como consecuencia del plan de residuos industriales que, a pesar de las protestas, quedaba aprobado esta tarde. Los grupos Popular y Unión Valenciana de las Cortes de esa comunidad han solicitado la dimisión de Joan Lerma por considerarle responsable político de las irregularidades urbanísticas detectadas en la Consellería de Obras Públicas. El presidente Lerma ha comparecido esta mañana ante las Cortes Valencianas para explicar las razones del cese del exconsejero de Obras Públicas, Rafael Blasco, acusado de vender terrenos de propiedad pública en la localidad de Paterna. Estas irregularidades fueron objeto de una querella del fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra el exconseller. Lerma ha rechazado las acusaciones y ha manifestado a este respecto desconocer las razones del fiscal para presentar la demanda. También en el Parlamento catalán se ha tratado el tráfico de influencias. En la sesión de hoy, los votos de Convergencia y Unió han impedido la creación de una comisión que investigue una desviación de fondos de la empresa Casinos de Cataluña a militantes socialistas. ¿A ustedes les interesan los casinos? No. ¿Les interesan los vertederos? No. Y es legítimo. Les interesa erosionar al gobierno. En la sesión de la tarde ha quedado aprobado el plan de vertidos de Cataluña, mientras que las fuerzas de orden público reprimían una manifestación a las puertas del Parlamento. Una manifestación que estaba protagonizada por los vecinos de las poblaciones afectadas, uno de los cuales fue detenido. Pues vamos a abandonar por unos minutos la tensa, como ven, actualidad nacional del día para poner nuestra atención en Sudamérica. Dos países, Argentina y Venezuela, han vivido en las últimas horas un nuevo estallido de violencia social ante la asfixiante situación económica que viven ellos y el resto de los países del área. Especialmente grave es la situación en Argentina, donde el presidente Saúl Menem se ha visto obligado a llamar al líder de la oposición, Eduardo Angeloz, para intentar hallar una solución conjunta a la caótica situación económica que vive el país.
Argentina y Venezuela amenazan con sumirse otra vez en el caos. En la provincia de Buenos Aires ha sido decretado el estado de emergencia y en la de Córdoba, donde han estallado 4 bombas de bajo poder en dependencias militares, el ejército ha tomado posiciones por si fuera necesario intervenir. En las ciudades de Santa Fe y Rosario, varios supermercados eran ayer saqueados, mientras que en la capital miles de personas se manifestaban frente a la sede del gobierno en protesta por la política económica del peronista Carlos Saúl Menem. El presidente Menem, en tan solo 7 meses de poder, ha perdido la confianza de gran parte de los argentinos. En las próximas horas, el partido peronista podría ultimar la composición de un nuevo gobierno de unidad nacional, en el que tendría cabida el candidato de la Unión Cívica Radical, partido derrotado en las elecciones de mayo, Eduardo Angeloz. Todo ello con el fin de paliar una crisis que se agrava día a día. La inflación es del 80% al mes, los precios de algunos productos suben a cada hora y el austral pierde a ritmos vertiginosos valor respecto al dólar. La situación en Venezuela es similar. Casi un año después de las revueltas populares que costaron la vida a centenares de personas, jóvenes cubiertos con pasamontañas se han enfrentado a la policía de Caracas con un balance de al menos 100 detenidos y un número no facilitado de heridos. En las ciudades de Barcelona y Puerto de la Cruz, grupos de manifestantes han saqueado comercios y almacenes de alimentos. Los disturbios han estallado tras la liberación de varios exministros acusados de corrupción, pero el trasfondo de las protestas sigue siendo económico. No en vano, el 41% de los venezolanos vive en chabolas y en condiciones de extrema pobreza. El relevo de Luis Solana al frente del ente público Radio Televisión Española, que le comunicó esta misma tarde el propio Felipe González en la Moncloa, supone el triste final de lo que en su día, y con grandilocuencia, se llamó el equipo del triunfo. Se abre ahora una nueva incógnita sobre la identidad de su posible sustituto. A esta hora las quinielas apuestan por Enric Sopena, aunque la cosa no parece estar nada clara. El Consejo de Ministros procederá al cese de Luis Solana como director general de Radio Televisión Española, un cese del que fue informado esta tarde en el Palacio de la Moncloa por el propio presidente Felipe González. La incógnita se centra ahora en el nombre del sustituto que podría ser designado en la reunión de mañana. En estos momentos, el nombre de Enric Sopena, actual director de Radio Nacional de España, es el que más suena como posible sustituto. Antena 3 intentó ponerse en contacto con él, pero decidió no hacer declaraciones, limitándose su secretaria a afirmar que el rumor es inexacto. Por otra parte, se espera también que mañana queden aprobados los presupuestos generales para el presente año. El ministro español de Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, se entrevistará con las primeras autoridades yugoslavas. La visita de Ordóñez, que se inició hoy, se produce en un momento de gran tensión en el país mediterráneo, donde se suceden los enfrentamientos en la región de Kosovo entre miembros del ejército e independentistas albaneses. El rey recibirá en la audiencia en el Palacio de la Zarzuela a las mesas del Congreso y el Senado. Se trata del tradicional encuentro del monarca con las presidencias de ambas cámaras al inicio de cada legislatura. Más de medio billón de pesetas invirtieron las empresas españolas en gastos de representación durante el año pasado, el 89. Una cifra de escalofrío y que supone el resultado del estudio realizado por American Express sobre gastos de las empresas en representación y viajes de sus ejecutivos. Datos que fueron ofrecidos hoy en rueda de prensa. El estudio de la multinacional de viajes y tarjetas de pago se ha realizado sobre 5.111 empresas españolas, tanto públicas como privadas y de diversos sectores de actividad. Las primeras conclusiones son, cuando menos, sorprendentes. El más de medio billón de pesetas que se gastaron las empresas en viajes y gastos de representación de sus directivos y personal de ventas supera el presupuesto de gastos de ministerios como el de Obras Públicas y el de Industria y Energía. El promedio anual de gastos por este concepto y por empresa creció en 1989 un 20% hasta situarse en casi 2 millones de pesetas. Es apreciable, pues, el crecimiento que este capítulo está adquiriendo entre las empresas españolas. Pero ¿cómo se controlan los gastos de los directivos por los otros directivos? José Luis Nieto, vicepresidente de American Express España, resume las conclusiones del estudio en este apartado. La justificación de los gastos mediante facturas o comprobantes es el sistema más extendido entre las empresas, concretamente en un 62% de los casos, y la existencia de dietas prefijada resulta bastante más limitada y también decreciente y afecta al 24%. La tendencia a exigir recibos o comprobantes se ha ido incrementando, como digo, y además también esta tendencia se ha acentuado en cuanto a la comprobación de las notas de gastos. Los controles sobre los posibles abusos dejan paso a medidas orientadas hacia el ajuste del volumen de gastos invertidos y a simplificar la burocracia.
A excepción de algunas zonas del norte de la península donde se instalaron hoy las nubes, en el resto disfrutamos de un cielo absolutamente despejado y con unas temperaturas que, aunque no estemos en las fechas, parecen anticipar ya el verano. Sepamos si para mañana habrá variaciones. Nos lo cuenta Jordi Cruz. Hola, buenas noches. Este sigue siendo el protagonista del tiempo de los últimos días. Un anticiclón muy potente de unos 1040 milibares que sigue centrado en la zona de los Alpes, que nos afecta plenamente y nos trae un tiempo seco y soleado. Este frente, asociado a una borrasca que circula muy al norte de las Islas Británicas, se está ondulando, está formando dos borrascas secundarias, una enfrente de Irlanda y otra enfrente de Portugal, pero que no nos afectarán. De momento, el tiempo que cabe esperar para mañana es en general un tiempo muy soleado, únicamente en Galicia y también en el litoral mediterráneo, especialmente en su mitad sur, habrán algunas nubes también en Canarias, pero que no nos traerán ninguna precipitación. En el resto de España tendremos un tiempo soleado y volverán a aparecer mañana por la mañana las nieblas, especialmente en el Valle del Ebro y también en Cataluña, y en algunos casos serán muy persistentes. Los vientos seguirán siendo flojos, de levante en el Mediterráneo, también flojos en Galicia y en el Cantábrico, y únicamente en el estrecho habrá temporal de levante con fuerza del viento que puede llegar hasta 70, 80 o 90 kilómetros por hora. Las temperaturas seguirán sin cambios, siendo superiores a las normales. Muy buenas noches. Les voy a hablar ahora de un maleducado. El entrenador del Fútbol Club Barcelona, Johan Cruyff, volvió hoy a hacer un alarde de mala educación y malos modos ante la prensa. De antiguo es sabida la difícil personalidad del entrenador blaugrana. Pero una cosa es ser una persona difícil y otra bien distinta, estar en una actitud de permanente enfado con el mundo. Si a Cruyff no le van bien las cosas con los jugadores de su equipo, los periodistas, desde luego, no tienen la culpa. Pero no eres tonto, ¿no? Estamos hablando de un asunto o del otro. ¿O quieres pasar un poco listo? Esta es una muestra de la mala educación del entrenador del Barcelona, Johan Cruyff. Quizás venga motivada por el distanciamiento entre jugadores y preparador. Buena prueba de ello es que hoy se rumoreaba en Barcelona que los azulgranas preparan una reunión para tomar una decisión sobre el comportamiento de Cruyff. Y si no, que lo diga Roberto. Lo que hay que hacer es no hacerle caso. Bueno, en cualquier caso, una posible reunión sería posible entre vosotros o sería con el entrenador, en cualquier caso, para aclarar temas. Bueno, esto es un tema nuestro, es un tema delicado y creo que no incumbe a otras personas. Vamos ahora con un asunto más gratificante. Los premios Grammy, conocidos como los Oscar de la música, eran otorgados hoy por la Academia de Artes y Ciencias de la Discografía en Los Ángeles. Fueron entregados a los que los obtuvieron, que fueron muchos, pero en especial Bonnie Raitt, que es una cantante poco conocida en nuestro país y que llevaba, según los datos que tengo, casi 20 años alejada del mundo de la música y que, sin embargo, fue la máxima galardonada en los Grammy de este año. Bonnie Raitt ha sido la gran triunfadora de los premios musicales Grammy de este año. En la entrega de premios celebrada en Los Ángeles, Bonnie Raitt se mostró emocionada al conseguir los 4 mejores galardones de este 32º certamen. No faltaron premios para la ex-Beatle Paul McCartney en reconocimiento de su trayectoria musical, ni para el vocalista del grupo de rock Eagles, Don Henley. La cantante Bette Midler, protagonista de la película La Rosa, agradeció que se reconociese el trabajo de su último disco con 2 galardones. También hubo distinción para el cantante de pop puertorriqueño José Feliciano. Y vamos ahora con los premios en la jornada de hoy. El número premiado en el sorteo de la Organización Nacional de Ciegos fue el 31.129, 31129. Y la combinación ganadora en el sorteo de la Lotería Primitiva del día de hoy fue la siguiente, la compuesta por los números 12, 14, 16, 29, 33, 38 y 40. Y no vamos a despedirnos sin que tengan una visión completa de lo que fue la jornada de hoy. Al principio un vídeo se nos resistió a entrar, pero ahora ya lo tenemos preparado. Es el resumen de la actualidad de esta jornada, al margen de esos 2 datos destacados que les contaba al principio. La disposición tanto de PSOE como de Partido Popular de llevar la regulación del tráfico de influencias y la incompatibilidad de los cargos públicos hasta sus últimas consecuencias. Millones de pesetas quedarán liberados tras la entrada en vigor de la orden que publica hoy el Boletín Oficial del Estado, por la que se reducirá el coeficiente de caja de los bancos del 17 al 5%.
Se trata del porcentaje de los depósitos captados por los bancos que se mantienen cautivos por orden del Banco de España para que la autoridad económica pueda controlar así el dinero que hay en circulación. Sin embargo, la liberación de esos 4 billones no va a suponer su salida masiva al mercado, ya que la orden obliga a los bancos a destinar ese dinero a la compra de certificados de depósito del Banco de España, a inversiones o a la revalorización de intereses para los clientes, pero no para incrementar la concesión de créditos. No hubo acuerdo en la reunión de esta tarde entre Gobierno y sindicatos sobre la formación profesional, un asunto que el Gobierno desea negociar a 3 bandas, es decir, contando con los empresarios. Por su parte, los sindicatos que prefieren una negociación bipartita presentaron lo que han definido como plan de choque destinado a 3 sectores de parados: aquellos que fracasaron en su primer empleo, los parados de larga duración y las mujeres. El Partido Popular ha obtenido el senador en litigio en la provincia de Ávila al anular el Tribunal Constitucional la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que había otorgado el senador del CDS. Entre tanto, el Tribunal de Justicia de Murcia decidió realizar una nueva diligencia con los presidentes y vocales de la mesa de Alcantarilla y Cartagena antes de tomar una decisión sobre la repetición en ellas de las elecciones. A las 0 horas de hoy finalizó el plazo de presentación de alegaciones por parte de las distintas formaciones políticas. Partido Popular e Izquierda Unida piden la repetición y PSOE que se les otorgue el escaño en disputa. El CDS se quedó en la Asamblea de Madrid con 3 diputados menos tras la decisión de abandonar el partido por parte de los críticos Abel Cádiz, Jesús Arilla y Juan José Arnela. En su escrito de renuncia, los 3 afirman su intención de formar un grupo autónomo dentro del mixto de la Cámara Autónoma y mantener la oposición del equipo de gobierno presidido por Joaquín Leguina. Entre los argumentos dados para la fuga figura su profundo desacuerdo con la línea política y acordada en el Congreso de Torremolinos. La dirección del CDS, por su parte, ya ha reclamado los 3 escaños para su partido. El fiscal del Tribunal Constitucional ha presentado un recurso para que el alto tribunal se pronuncie respecto de la sentencia de la Sala Quinta del Supremo que rechazó la revisión del Consejo de Guerra que condenó a muerte al dirigente comunista Julián Grimau. Los lituanos se preparan para las primeras elecciones democráticas en la Unión Soviética que tendrán lugar el próximo sábado y en las que tendrán que elegir 141 diputados, de un total de 473 candidatos. Entre tanto, cunde el clima de inseguridad en la capital soviética a raíz de la convocatoria de 2 manifestaciones de distinto signo. Una a escala nacional en favor de la democracia y otra en Moscú en contra de los cambios políticos. Según el parte médico facilitado esta tarde por el Hospital General de Sevilla, un grapo, Francisco Brotons Beneito, presenta síntomas de muerte como consecuencia de la huelga de hambre que mantiene desde hace 84 días. Francisco Brotons se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del mencionado centro médico donde se teme seriamente por su vida. Y vamos a finalizar con un dato de última hora que supone un nuevo quebradero de cabeza para el Gobierno, porque una sentencia del Tribunal Supremo acaba de anular de pleno derecho el Real Decreto del Ministerio de Justicia que regula la prestación social de los objetores de conciencia. La sentencia estima parcialmente el recurso presentado en su día por la Asociación de Objetores de Conciencia de Barcelona. Así pues, anulada la prestación social sustitutoria al servicio militar por parte de los objetores de conciencia. Esto ha sido todo. Mañana más información en Antena 3 a las 8 en punto y si quieren estar informados durante la noche, tienen los servicios informativos horarios de Antena 3 de Radio. Que pasen una feliz noche.